Bueno, ¿qué tal? Estamos en la parte 5. Ahí vamos a hacer un pequeño avance sobre el driver anterior, mínimo, para ir más o menos tratando de entender lo que va pasando y no dar saltos demasiado grandes. Vamos a compartir la pantalla. Ahí tenemos. Primero, antes que nada, en el target copié un x64 porque me va a servir, porque necesito debuguear el kernel driver loader portable. Así que arranco un x64 DBG. Perdón, lo tengo que arrancar como administrador. Lo arranco como administrador. Y me fijo que tenga las preferencias, le saco System Breakpoint y en Engine le pongo Enable Debug Privilege. Bueno, lo tengo ahí. Después lo voy a usar. Y por supuesto, el kernel mode driver loader, que lo tengo ahí también. Perfecto. Y en el host, bueno, yo ahora o sea, en vez de utilizar el Visual Studio de acá adentro, usé el de afuera, que los tengo iguales, así que es lo mismo. Ustedes usan el de adentro. Y creé un nuevo driver en el mismo lugar que tenía el otro, borré el código y hice este código, y creé un driver nuevo, que a diferencia del anterior, el anterior tenía solamente la función driver entry, que era esta, que era donde se inicializaba el driver, y vemos que ahora hay varias, ya en el driver entry hay alguna diferencia. Primero, antes los dos argumentos, registry path y driver object, estaban un referencia, o sea, tenían el comentario de que no estaban, que no se utilizaban. Pero ahora driver object sí se utiliza. Vemos acá driver object que se utiliza, es una estructura, ya sabemos, esta estructura, si vamos a ver este nombre, driver object, es un nombre y es del tipo pDriver object, o sea, este puede ser cualquier nombre, pero se refiere a una estructura del tipo puntero a driver object. Si vamos a ver cómo es, o sea, podemos hacer dos cosas, o vamos en internet, buscamos MSDN pDriver object, que sería perfectamente válido, o driver object solo, porque P generalmente no aparece, P es puntero, generalmente aparece driver object, y ahí vemos la estructura. Y vemos que es una estructura que tiene varios campos. El que a nosotros nos importa es este driver unload, ¿no es cierto? Que es el driver, el campo que vamos a estudiar ahora, los otros por ahora no. Y vemos, si vamos a ver el tipo de driver unload, vemos que es el entry point para la rutina unload. Es un callback que esta estructura la crea el sistema cuando nosotros arrancamos el driver, crea una instancia en la memoria, y por supuesto todo esto está a cero, estos callbacks están a cero, y nosotros en el entry point tenemos que llenarlo con una dirección de una función que cuando el driver se descargue, salte ahí a esa función, ¿no es cierto? Cuando se haga un load, va a saltar a esa función. Nosotros también vemos que esta driver unload, la función, tiene que ser del tipo esta pDriver unload, y bueno, lo buscamos también, sacamos la P siempre, porque si no, no lo va a encontrar, y buscamos y vemos que driver unload es una función que tiene que, el argumento es un puntero driver object. Acá dice que es un pointer a, bueno, driver object es el puntero a la estructura driver object. Bueno, y entonces sí, nosotros acá vemos que driver unload, el argumento es un puntero driver object que tiene que tener para recibir. O sea, nosotros creamos la función para que ahí el sistema, cuando la llama, reciba acá un puntero driver object y después lo utilice, que acá no lo utiliza, simplemente imprime driver unloading. Y en el entry point imprime driver entry. O sea que nosotros seteamos acá en el campo driver unload, le decimos, bueno, cuando el driver se descargue, llama a esta función, driver unload, y entonces creamos la función, y entonces cuando el driver se descargue, va a llamar a esa función. Vamos a probar, lo compilamos, lo colocamos en el target, por ahora lo tenemos acá, y, perdón, lo tenemos acá, este es el target, por ahí estaba, acá está. Lo arrastramos, abrimos acá un WinDBG, atachamos,
kernel debug. Yo cambié el puerto, porque estuve trabajando y cambié el puerto. No cambié la key, pero cambié el puerto. Con debug setting se puede cambiar cualquier valor. O sea, mientras que lo cambies en los dos, puede funcionar. Y la key es la misma que antes. O sea que eso funciona. Le ponemos acá y atachamos a la imagen. Ahí se atachó. Y bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo, bueno, primero que nada, tengo que ver que tengo que colocarle al WinDBG el comandito ese que nos permite imprimir ¿no? Inclusive, si uno no lo quiere estar colocando cada vez que se arranca, creo que hay una clave de registro. Acá está. O podés hacerlo con esto directamente, regar. Podemos probar a ver si queda, ¿no es cierto? Pero bueno, cualquiera de estas dos lo vamos a copiar en el notepad de esta parte. Entonces sabemos que con cualquiera de dos o lo hacemos para una sola vez con esto o lo cambiamos en el registro con el comando de abajo. Debug print en WinDBG. Listo. Entonces ponemos data 5. Data 5. Bueno, entonces por ahora nosotros vamos a usar este que ya está probado y sabemos que funciona. Entonces le ponemos ese comando y apretamos G. Y vamos a cargar. Vemos que cuando cargó me imprime driver entry, que era lo que ocurría cuando nosotros cargábamos el driver, imprimía driver entry, y al apretar el botón unload en el kernel mode driver loader, ¿qué pasó? Quedó. A ver, ahí está. Vamos de vuelta. Ahí puso driver unloading. Me lo hizo medio. Ahí está driver loader. Y ahí está unload. Y bueno, ahí creó driver entry y driver unloading. O sea que vemos que pasa por las dos funciones que hemos creado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que cuando hacemos un load, él dice que utiliza la función ZWUnloadDriver. Y cuando hace load, utiliza ZLoadDriver. Vamos a verificarlo. Vamos a abrir el x64 que teníamos ahí. Bueno, tenemos dos, así que vamos a cerrar este. Vamos a usar este. Vamos a tacharlo. Vamos a verificar si para ahí. Attach. Kernel mode driver loader. Attach. Y ahora vamos a ir a donde dice symbols. Y en los símbolos del kernel mode driver loader. Se me fue. Bueno. Se me desordenó. Symbols. Ahí está, kernel mode driver loader. Y ahí vamos a filtrar driver. Vemos que está un load driver y load driver. Le ponemos breakpoint a las dos. Ahí ya está en esa. Yo ya lo había puesto. Y en el otro también tiene breakpoint. Entonces ahora cuando nosotros supuestamente apretemos load un load, va a parar ahí. Cuando apretemos load, en este caso está load. Tenemos que apretar un load y vemos que para en Z un load driver. Y si apretamos load, bueno, después le damos run y apretamos load, va a parar en la otra. Pero antes que nada quiero ver que la función ZWUnloadDriver va a llamar a través de un syscall a la función correspondiente ZWUnloadDriver en kernel, ¿no es cierto? Y el argumento que le pasa a esa función, si nosotros lo vemos, vamos a buscar en internet ZWUnloadDriver, acá está, vemos que el argumento de la función es igual para user que para kernel, es una Unicode string, o sea, es una estructura, un puntero a una Unicode string es una estructura que tiene el service name. ¿Y cuál es el service name acá? Vamos a ver. El argumento estaría en RCX, o sea que RCX following dump, nosotros tenemos acá la estructura.
sabemos que la estructura Unicode string, si nos fijamos acá la estructura Unicode string, que sabemos que tiene un largo, un deword que es un largo, otro deword que es un máximo largo, y después viene el buffer, que son estos valores, ¿no? Este es el largo, este es el largo, después tiene esta fruta, y después viene el buffer que estaría acá, ¿no es cierto? Si nosotros lo ponemos como address, enseguida nos va a mostrar, vemos ahí, están los dos largos, y acá el puntero a la clave del registro, que es el service name. Ahora, este service name, si nosotros le damos run, que vemos que es registry machine system current control set service testing, si vamos al regedit, lo vamos a abrir. Bueno, perdón, esto tenemos que hacer. Sí, estamos en el target, perdón, me estaba confundiendo que estaba en el target. Entonces, current control set, dijimos, perdón, era, pero deja ver. Acá está, registry machine system current control set service testing. Vemos que system, current control set, service, y ahí están todos los nombres de los drivers. Y está testing, seguramente. Testing, pues por acá debe estar. Testing, acá está. Y dentro está el path, user admin desktop. O sea que en realidad este kernel mode drive loader con su tiene funciones para crear claves en el registro. Si vemos las funciones importadas también en symbols, vamos a ver acá open key, reopen key, create key, todas las funciones para crear la clave de registro. Entonces, con el nombre que nosotros le ponemos acá, en driver name le pusimos testing. Si nosotros ahora, esto ya está a un lado, le ponemos testing 2, por ejemplo, y ponemos un breakpoint en estas funciones, podemos ponerlo acá. Bueno, vamos a ponerlo en reopen key, ahí a ver si para. En símbolo le ponemos en reopen, por si acaso ahí, perdón, en esta. Ahí, symbols. Ahí está, bueno, aparentemente ahí. Y vamos a ponerle también en reg create key. Vamos a ponerlo ahí. F2. F2. Y en este también. A ver si para cuando crea la key nueva, porque ahora va a tener que crear una key nueva acá, porque testing ya estaba, pero esta es testing 2 ahora, ¿no? Y entonces ahora vamos a darle load y vemos que paró en openRegKey y está abriendo la key services, ¿no es cierto? Y bueno, ahí va a crear. Vemos ahí los argumentos. Vemos que está abriendo la clave services y ahí va a crear testing 2, ¿no? Recreate key, va a crear la clave testing 2 y bueno, vamos a ver ahora acá si relodeamos esto. En realidad tenemos que salir y volver a entrar para que lo termine. Vamos a sacar todos los breakpoints acá ahora para que... Vamos a sacar todos estos. Disable. Vamos a darle a run. Y al final tiene que crear testing 2. A ver, RS. Si no, tenemos que volver a cerrar y volver a abrir. Testing, no, tenemos que cerrar y volver a abrir. Vamos a copiar esto acá, para que se recargue. A ver, regedit. Y entonces, por ahí. Ahí está, hasta services. Y ahora tendría que estar
test, perdón, test, vemos que está testing 2, ¿no? Y entonces ahora creo una nueva clave testing 2, testing la dejo ahí, y creo una nueva clave testing 2 con el path al driver. O sea que en realidad, cuando él llama a un load y al load driver, lo que le pasa es esa clave del registro, es ese registry path, es el que tenemos también acá, ¿no? Este registry path es ese, ¿no es cierto? El registry path es el path al nombre del driver. Bueno, entonces nosotros ahora ya tenemos los breakpoints acá y vamos a poner breakpoint en las funciones de nuestro driver. ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros podemos hacer break. A ver, un minutito. Bueno, ahora yo hice reload. Ahora va a tardar un poquitito. Y me va a mostrar los símbolos del driver nuestro, si es que los tiene. Y si no, los vamos a copiar para que el WinDBG los cargue. Bueno, tarda un poquitito, pausé. Bueno, lo hago correr y me aseguro que ya esté corriendo y que esté loaded, ¿no? Porque si no, los símbolos al no estar cargados no va a estar en la memoria y el WinDBG no va a encontrar los símbolos. O sea, una vez que ya acá me dice que está cargado, apretando el botón load y cuando para le doy run, para que quede running, vengo acá y hago break y me fijo a ver si está cargado los símbolos. Lo veo. Habrá que hacer reload. Sí, reload. Punto. Reload barra F de vuelta porque no estaba cargado el driver. Bueno, entonces ahí vimos que ahora sí lo cargó. Están los símbolos cargados. Podemos copiar el nombre. Entonces, para ver los símbolos de un driver que está cargado, apretamos el botón X, que es el que browsea los símbolos, ponemos el nombre del driver o una parte, porque se puede usar asterisco, se podría poner, qué sé yo, así. Y después ponemos el signo de admiración y asterisco para ver todos. Y entonces de esa forma vemos todos los símbolos del driver. Pero nosotros no queremos todos, queremos driver entry, driver unload, y entonces vamos a poner driver asterisco. Y de esa forma vemos los que nos importan, driver unload y driver end. En este caso, que es el que queremos, le vamos a poner un breakpoint. En vez de poner BP, vamos a usar BA-E1, que es el hardware breakpoint en ejecución, porque en kernel a veces los BP son medios delicados, porque están cambiando código en la byte, está cambiando un código en la memoria y eso puede alterar alguna cosa. Entonces conviene poner siempre en ejecución, apretamos BA y apretamos G. Y entonces ahora, cuando apretemos acá un load, primero nos va a parar acá en el unload que también tiene digamos, la misma estructura que apunta a Registry, Machine System, Current Service Testing 2. Y cuando le damos Run, esto va a llamar a la función unload, ZW unload de kernel, y eso al final tiene un callback, que ahora vamos a ver dónde está, que está bastante más adelante, que termina llamando a la función que nosotros seteamos. Le damos Run, y ahora sí, para acá, ¿no? Vemos que paró en el driver unload. Y el driver unload que nosotros tenemos, nuestro driver unload, el argumento es driver object, ¿no es cierto? Ya ese es el driver object. Y si vemos el código, se me fue. Si vemos el código acá, apretamos la U y vemos que es el código que imprime, ¿no? Todo eso.
Y ahora, si nosotros queremos ver de dónde viene esto, apretamos K y vemos los lugares de dónde vino. Y vemos acá que la llamada driver unload viene de NT. Cuando te dice NT solo, no NTDLL. NTDLL es la DLL de user, ¿no? Que es la que tiene estos. NTDLL es la que tiene estos. NTDLL.DLL es la DLL de user que tiene las funciones ZW load driver y ZW unload driver. A través del syscall va a su compañera en kernel, salta directamente acá a las funciones de la NT. Si vemos en el mapa de memoria, NT se refiere, ¿no es cierto?, este NT, que lo vamos a ver el módulo acá. Acá está NT. Si vemos que se refiere a... ¿Dónde está? Bueno, acá te dice NT, son distintas versiones, pero el archivo realmente de NT es el NTOS kernel, ¿no es cierto? En el disco se llama NTOS kernel, a veces después en la memoria toma distintos otros nombres, como acá NT solo, pero es el archivo NTOS kernel. ¿Cómo puedo fijarlo? ¿Cómo puedo buscarlo? Bueno, voy a la máquina target y busco primero lo que tengo que hacer, lo voy a hacer acá como la otra está congelada, lo voy a hacer acá. Voy a Folder Option, o File Explorer Option, y me fijo en View que le cambio la tilde de Don't Show, Hidden File Folder Driver a Show, y las 4 hide que hay, estas 4 primeras, las quito la tilde y aprieto OK, con lo cual voy a ver los archivos del sistema. Y después voy en la máquina target a C, Windows, System 32, y ahí va a estar NTOS kernel, que es el módulo, NTOS kernel, que es el módulo en el target donde están las funciones de kernel de ZW load driver y un load driver. Si yo lo puedo copiar acá, total, es lo mismo porque no lo voy a debuguear, y lo miro, lo abro el NTOS kernel en el IDA 64, y me fijo que ahí está la función Z1load y también está ZWload, ¿no? Las dos. Vemos que ahí está ZLoad driver y también está ZW unload. O sea que cuando unload driver. O sea que cuando esta función unload acá con el syscall salta a la compañerita, que es la función en NTOS kernel unload. La load salta a la load de NTOS y la unload a la unload, ¿no es cierto? En este caso saltaría acá. Bueno, esto se complica acá porque empieza a dar mil vueltas, pero al final, si nosotros vemos el K, que es de donde termina saltando, vemos que viene de esta función, que al final termina esta función, que es justo donde salta. Vamos a ir al IDA, acá, y vamos a buscar esa función. O sea, después de pasar por un load driver, termina llegando a esta función. Le sacamos el NT de adelante, porque si no, no lo va a encontrar. Ahí está. Y esa función, vemos que en el lugar del salto tenemos que sumarle al inicio este valor. Entonces vamos al inicio del IDA y apretamos G y le ponemos más el valor S y apretamos Enter y vemos que acá cat guard dispatch y ese call bueno, esta es la protección de salto, pero se termina saltando al final a la función, ¿no? Esto al final hace jump RAX y termina saltando a la función esta que se le pasa en RAX. Que si vemos es RCX más 68. Y si vemos en el nuestro, en el driver que nosotros habíamos desamblado, vemos que la guardaba en RAX más 68. O sea, en la estructura esta de driver object, este era driver object, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá. Driver object. Me salió mal. Driver object. Y entonces cuando lo carga RX, acá aprieto, bueno, primero tengo que ver si está en local type. Vemos que ahí está driver object, hago synchronize to IDB para que lo cargue.
Y entonces ahora aprieto la T acá y elijo driver object y vemos que es la función driver unload, que era RAX más 68, es el inicio de la función más 68. Y en el otro, lo mismo, o sea, acá no tenemos, no sabemos que este RCX es, pero justamente es más 68 y de ahí sale el puntero donde va a saltar, así que estamos seguros que este también es driver object, ¿cierto? Si lo reverseamos lo vamos a encontrar. Bueno, acá no lo tenemos, vamos a ver si está en view local types, pues un view local types, está driver object, creo que no. Oh, sí, acá está. Bueno, driver object. Lo hacemos synchronize to IDB. Y entonces acá ahora sí podemos apretar la T y elegimos driver object y vemos que es driver unload. Entonces, acá es donde termina saltando. O sea, va hace todo ese camino, desde la función ZW unload driver, salta a su compañerita en kernel ZW unload driver de kernel, y después termina yendo a IOP load driver, o sea que acá termina saltando a driver unload. Y con eso, entonces estos son los famosos callbacks, ¿no es cierto? Vemos que el sistema salta a esta cajita que la tenía guardada, que nosotros la programamos en el entry point. O sea, cuando nosotros cargamos el driver en el driver entry, programamos y ese driver unload le pusimos la dirección de nuestra función. Y eso es lo que hace que después cuando se lo llame a través de la función ZW driver unload, entonces el tipo dice, driver unload. Bueno, entonces va, y levanta el punterito que nosotros habíamos guardado de acá y salta a ejecutarlo y salta a la función del driver nuestro, que es esta, ¿no? Que estábamos acá. La driver unload. Salta acá. Y bueno, ese es el mecanismo, no hay mucha ciencia ni misterio, o sea, la realidad es eso. Nosotros ahora vamos a cada vez que volvamos a avanzar, vamos a ir agregando nuevos callbacks, porque hay bastantes más todavía, este es el primero, el driver unload, y vimos cómo más o menos se maneja. Cada callback tiene su función en user, que lo puede triggerear, y desde ahí se triggerea, se llama su función hermana de kernel a través de los syscalls, y desde ahí el sistema siempre vuelve a levantar el driver object y de ahí saca los punteritos estos que nosotros guardamos acá para saltar a la función que nosotros programamos, ¿no es cierto? O sea, que nosotros terminemos controlando dónde va cuando el driver se descarga o a cualquiera de las cosas que después vamos a agregar. Bueno, creo que estuvimos bastante bien, o sea, medio dormido hoy, no estoy en mi mejor día, no dormí bien anoche, pero bueno, creo que se entendió y bueno, si no les entendió, véanlo 2 veces que con un poco de práctica se va a entender. Y bueno, creo que lo despanzurramos bastante bien, sacamos bien qué es el registry path, empezamos con qué es el driver object, vimos también el campo importante, el driver unload, y le guardamos el puntero a la función para que salte cuando haga un load. Y bueno, creo que por ahora estamos bien paso a paso. Bueno, una de las cositas que quedaba era mostrar también, una de las cosas que no dije fue cómo cuando nosotros en el host nos sale que tenemos nuestro driver, nos puede aparecer que reconoce los símbolos, porque lo hicimos en esta misma máquina y él se da cuenta que los símbolos están y nos dice private símbolos, pero también puede decir dfred y eso significa que los símbolos no están. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso vamos a la máquina esta host y vamos a C symbols, y vemos que yo creé una carpeta acá para los símbolos. ¿Y cómo sé cuál es el nombre de la carpeta? Bueno, en ese caso tengo que usar el comando noisy. O sea, cuando nosotros ejecutamos reload, al final siempre nos dice un cartelito, por ahí estaba, ¿no está? ¿O está? Bueno, es
sim noisy, o sea, que haga ruido, y el contrario es sim quiet, para que vuelva a lo anterior. Y entonces cuando hacemos punto reload, barra F, él va a mostrar todos los lugares desde donde está tratando de cargar los símbolos. ¿Ven? Muestra los paths de C symbol donde está tratando de cargar los símbolos. Y no hay que hacer más nada que fijarnos dónde buscó el símbolo de nuestro driver. Y, por ejemplo, acá yo tengo ya guardado este es el login, que yo ya lo guardé. Y entonces cuando él buscaba los símbolos y falló, vemos que en C symbols, el nombre de esta carpeta, este punto .pdb no hay que engañarse, es una carpeta, dentro hay otra carpeta con este nombre y ahí adentro va el símbolo y dijo que no lo encontró. Entonces, bueno, ¿yo qué hago? Voy a esa carpeta, en la máquina C symbols, bueno, esto yo lo puse ahí, pero es lo mismo. Voy a la carpeta en el host, C symbol, creo la primera carpeta que me dice esta kmfdriver.pdb y adentro creo la otra, esta, que es la que figura ahí, y adentro pongo el PDB. Entonces ahí adentro pongo el PDB, vuelvo a hacer reload y entonces ahí lo va a cargar porque ahí es donde lo está buscando. Bueno, eso es solamente el detalle por si a alguien no le aparece, porque normalmente como lo estamos haciendo en la misma máquina debería aparecer porque el pad del símbolo apunta a donde está, donde fue programado, y como está en la misma máquina generalmente aparece. Pero si no les aparece, bueno, también pasa eso, ¿no? Que lo podemos cargar a mano. Y si tenemos el PDB, buscando qué carpeta es la que, es la que está, donde, o sea, cómo se llama la carpeta donde lo busca, con SimNoisy, y después creándola y poniendo el PDB adentro. Bueno. Bueno, nos vemos entonces en la próxima, en la parte 6. Chao.